La charla que vamos a tener ahora tiene que ver con la segunda virginidad. Vamos a ver qué valor real le damos a la virginidad, si es que es realmente tan importante o no. Y me gustaría vincularla mucho, especialmente el tema de la segunda virginidad, a la castidad. Y para eso también voy a tratar de plantear 4 puntos. Una primera cosa importante es que podamos nosotros distinguir adecuadamente lo que es virginidad, celibato y castidad. ¿Tienen más o menos en claro la diferencia o no? Algunos sí, algunos no. Bueno, vamos a tratar de aclararla. Cuando hablamos de virginidad, hacemos alusión, primero lo voy a describir de una manera superficial, después vamos a tratar de profundizar un poco más en el contenido de esta virginidad para hablar de la segunda virginidad. Pero de partida podríamos decir que es virgen aquel que nunca ha tenido relaciones sexuales. Así de simple. Yo les pregunto, alguien que, por ejemplo, nunca ha tenido relaciones sexuales, pero ve todos los días pornografía, ¿es virgen o no es virgen? Sí es virgen. Porque no ha tenido relaciones sexuales. O sea, la virginidad es el estado o la situación de aquel que nunca ha tenido intimidad sexual. Eso es la virginidad. Por otro lado, el celibato es la decisión de no tener relaciones sexuales en adelante, que uno la puede tomar, por ejemplo, por motivos religiosos, como el caso de un voto de castidad, una promesa de castidad, la vivencia del celibato sacerdotal, ¿no? Ahora, ¿alguien puede no ser virgen y ser célibe? Sí. O sea, para el celibato no interesa tanto el antes, sino interesa lo que hagamos a partir de ahora. Si es que uno ha tenido relaciones sexuales o no, no interesa. Lo que interesa es lo que hace uno en adelante. Eso es el celibato. Es un celibato, esta elección, uno la puede tomar por diversos motivos. Uno de ellos es, como decíamos, el motivo religioso. Cuando hablamos de virginidad y de celibato, hay un fuerte énfasis puesto en las relaciones sexuales. Es decir, virgen es aquel que nunca ha tenido relaciones sexuales. Célibe es el que no va a tener relaciones sexuales en adelante. Asume esa promesa, toma esa decisión. Ahora, cuando hablamos de castidad, el centro deja de estar en las relaciones sexuales y empieza a estar ¿dónde se les ocurre? Armonía en Dios y Dios. Un poquito más abajo. En el diablo, va a decir ahora. No. No. En el amor. ¿Por qué? Porque la castidad es una virtud que me ordena interiormente para amar mejor. Supone una ordenación interior. Entonces, yo se los planteo así. Alguien que no tiene relaciones sexuales, pero ve todos los días pornografía, ¿es casto o no es casto? No. Alguien que no tiene relaciones sexuales, pero que está en pareja y permanentemente se excede desde lo físico con su pareja. No llegan a tener intimidad sexual, pero hacen todo lo que está antes. ¿Son o no son castos? No. ¿Viven la castidad o no? No la viven. Pues no viven el amor. Entonces, cuando hablamos de castidad, el centro no está ya en las relaciones sexuales. El centro está en el amor. De hecho, por ejemplo, una pareja de esposos que tiene relaciones sexuales, ¿vive la castidad o no? En principio sí. Depende en realidad, porque también uno puede, dentro del matrimonio, tener intimidad sexual usando a su esposa o a su esposo como un objeto para obtener placer. En ese caso tiene relaciones sexuales, pero no lo hace o no tiene intimidad desde una perspectiva o una forma casta. No vive la castidad. Pero puede también tener intimidad sexual, siendo que el centro de esa intimidad sexual está puesto en el amor, en el entregarse al otro, y en ese caso, ese acto de intimidad sexual queda enmarcado en la castidad. Es parte de una vivencia casta en el matrimonio. Entonces,
la castidad no gira en torno a las relaciones sexuales, porque uno, como decíamos, puede tener intimidad sexual en el matrimonio y vivir la castidad, y de hecho vivir la castidad en el matrimonio supone tener intimidad sexual. Vamos entendiendo un poco la distinción entre virginidad, celibato y castidad, ¿sí? Bueno, ¿uno puede ser virgen y no ser casto? ¿Sí o no? Sí, claro. De nuevo, si es que yo no tengo relaciones sexuales, pero no porque he tomado la determinación de esperar hasta el matrimonio, de no tenerlas en adelante, sino porque no tengo con quién. Pero si tuviera con quién las tendría, en ese caso, ¿soy virgen o no soy virgen? Sí, soy virgen, pero no soy casto. ¿Se entiende? Porque no tengo relaciones sexuales, pero no porque eso parta de una elección, sino que no tengo con quién ejercer esa elección. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es más meritorio? No tener relaciones sexuales porque no tengo con quién, o no tener relaciones sexuales teniendo con quién, porque yo asumo la elección, la decisión de no tenerlas. La segunda, ¿no? Esto es muy importante porque entonces nos hace ver que la virginidad es algo muy importante, sí, pero no es un valor absoluto. Porque de nuevo, o sea, la castidad habla de un estado, una situación que uno puede llevar virtuosamente o puede llevar de una manera no virtuosa. Entonces es importante, pero también tiene que ver con cómo uno viva la virginidad. Porque es mucho más meritorio, por ejemplo, haber tenido intimidad sexual y haber hecho esa decisión de vivir la castidad en adelante, que ser virgen, pero no vivir la castidad. Y por lo tanto, qué sé yo, no vuelvo al tema de la pornografía, vivir encerrado en mi computadora todo el día viendo pornografía, pero sin haber tenido relaciones sexuales nunca. ¿Se entiende esto? Entonces, la virginidad en sí misma es algo importante en la medida que se asocia a la virtud, a la vivencia de la castidad. Porque si no, dice muy poco de cómo uno vive la sexualidad. ¿Se entiende esta distinción o no? ¿Sí? Esto se los planteo no para que, si no han tenido relaciones sexuales, salgan a tenerlas, sino para que podamos encontrar un balance nosotros. Porque a veces cuando se plantea la virginidad como un valor absoluto en sí mismo, se plantea de una forma en la que si uno ha tenido ya intimidad sexual, uno prácticamente está condenado al infierno. Y eso no es cierto. Y no está bien plantear la virginidad desde esta perspectiva. Pero por otro lado, tampoco uno puede tomarla a la ligera como restándole valor, porque si es que uno nunca ha tenido relaciones sexuales, es algo muy valioso también lo que uno tiene. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre, por un lado, darle valor a aquellas personas que nunca han tenido intimidad sexual, pero por otro lado también darle valor a aquellas personas que han tenido intimidad sexual, pero que en algún momento se dan cuenta y dicen, esto no es lo que yo quiero realmente para mí. Yo quiero vivir de otra manera. Y a partir de ahora asumen la decisión de vivir su sexualidad de una manera ordenada, de vivir la castidad en adelante. Y esto también es muy meritorio. Y eso lo podemos tratar de lograr asociando el sentido de la primera virginidad también a una segunda virginidad que uno desee vivir. Porque para vivir una segunda virginidad no basta solamente la decisión de no tener relaciones sexuales en adelante. Porque eso es simplemente celibato, no es una segunda virginidad. Para hablar de una segunda virginidad es importante tratar de darle un sentido un poco más profundo a este tema. San Juan Pablo II, cuando habla de la virginidad, él lo plantea en este sentido. La virginidad es la situación, la condición, el estado de aquella persona que nunca le ha hecho el don de su persona a otra en una relación sexual. Y si bien el centro está puesto en la intimidad sexual, obviamente en las relaciones sexuales, hay un elemento que no teníamos antes y que incorporamos ahora,
que es la noción de don, de entrega. ¿Qué es lo que quiere decir con esto San Juan Pablo II? Que quiera o no, mi cuerpo expresa a mi persona, el cuerpo manifiesta a la persona. El cuerpo no es una especie de robot y yo sería como que mi alma desde adentro piloteando ese robot de forma tal que yo pudiera hacer con mi cuerpo cualquier cosa y eso no involucraría necesariamente a mi persona. No me pondría en juego a mí. No, lo que dice Juan Pablo II es, tu cuerpo eres tú. Tu cuerpo manifiesta tu persona. Tu cuerpo eres tú en tu visibilidad. Y cuando miras el rostro de alguien, estás mirando a esa persona. Cuando tocas la mano de alguien, estás tocando a esa persona. No algo que se interpone entre la otra persona y tú. Y entonces, dado que el cuerpo expresa a la persona, a quien le entrego mi cuerpo, le entrego también mi persona. Y a quien le entrego mi cuerpo en una relación sexual, le estoy haciendo el don de lo más preciado que tengo. Le estoy haciendo el don total y completo de mi persona. Porque la entrega completa de mi cuerpo viene asociada, quiéralo yo o no, con la entrega completa de mi persona también. Y por eso, él lleva la dimensión de la virginidad asociada a la intimidad sexual al escenario del don. ¿Quién es virgen? Aquel que nunca le ha hecho el don de su persona a otra en una relación sexual. Asumiendo, como decíamos, que en una relación sexual yo le hago la entrega de mi persona, yo le hago, mejor dicho, el don de mi persona a otra. Entonces, para hablar de segunda virginidad, y ese es el segundo punto que quería conversar con ustedes, es importante asociar esa segunda virginidad a la noción de don, entrega. En la primera parte, entonces, tratamos de distinguir entre castidad, celibato y virginidad. Hicimos algunas relaciones entre ambas, entre estas tres, mejor dicho. Ahora, cuando hablamos de segunda virginidad, vamos a tratar de darle a esta segunda virginidad el contenido de la primera virginidad. ¿En qué sentido? Solamente puede ser un don, un regalo, algo valioso. Algo que no es valioso no se entrega como un regalo, no se entrega como un don, no vale realmente como don. Piensen en un regalo de cumpleaños, es como que, ¿quién está por cumplir años acá? Alguno dijo que cumple años dentro de poco. Si es que, por ejemplo, nosotros le damos una piedra como un regalo, uy, es tu cumpleaños, toma esta pata de silla para que la pongas en alguna silla de tu casa. ¿Tú la recibirás realmente como un regalo, como un don? Te vas a reír, nos vamos a reír y después cuando nos vayamos lo vas a dejar acá, lo vas a tirar en algún otro lado, porque no es realmente un regalo. No lo hacemos con la intención real de darte esto en serio, pues esto no vale nada. Y tú no lo recibes tampoco como un regalo real, porque te das cuenta que eso no vale, no tiene valor. Por eso es importante que nosotros cuando hablamos de don, tenemos que hacer alusión también al valor. Un primer paso para recuperar o para hablar de una segunda virginidad o de darle un sentido a la primera virginidad también es tomar conciencia de mi valor. Porque si no soy consciente de lo que valgo, si no soy consciente de que eso que soy es algo muy, muy, muy valioso, no voy a tener en primer lugar reparos en darlo a cualquier persona. Pero por otro lado, si es que no me descubro como algo valioso, también, no tiene sentido guardar este regalo para alguien especial. Por ejemplo, antes de venir acá a Ecuador, pasé por Costa Rica. Y un amigo me regaló un rosario que trajo de Jerusalén, de Tierra Santa. Yo como tengo el mío, yo estaba pensando en regalárselo a alguien. Claramente no te lo voy a dar a ti el día de tu cumpleaños, porque no te conozco lo suficiente, no somos amigos. Entonces yo digo, pucha, o sea, voy a desperdiciar mi regalo. Si es que, o sea, entiende lo que quiero. Lo digo para que se entienda el ejemplo, pero entiende lo que quiero decir, o sea, en cambio, si es que fueras mi amigo del alma, mi amigo de toda la vida, obvio que este regalo
alguien me lo ha dado con tanto cariño, pero yo lamentablemente seguramente no lo vaya a usar. Espero que el amigo que me lo dio no escuche este audio. No lo voy a regalar. Bueno, o sea, si es que es un amigo entrañable, un amigo del alma o alguien muy especial para mí, yo puedo agarrar ese regalo y se lo doy. Pero yo puedo hacer ese discernimiento porque yo descubro que esto que tengo entre manos es algo muy valioso para mí. Y como es muy valioso, no estoy dispuesto a dárselo a cualquiera. ¿Se entiende esto? Entonces, darle contenido a la primera virginidad o tratar de llegar a una segunda virginidad pasa necesariamente por esa toma de conciencia de mi infinito valor como persona. Yo valgo porque existo, valgo desde una perspectiva, si se quiere, sobrenatural y más real, por lo tanto, valgo porque Dios me ama. Y valgo la sangre de Cristo en la cruz, si se quiere incluso, ¿no? O sea, tengo un valor infinito yo. Y por eso tanto que valgo, no estoy dispuesto a dárselo a cualquier persona. Eso es fundamental para vivir bien una primera virginidad y para darle contenido también a una segunda virginidad. Porque la virginidad, vista desde la perspectiva del don, no es un fin sino un medio. No es que es un fin morir virgen, ¿no? O sea, salvo para un consagrado, ¿no? Pero eso tiene otro sentido. Sino que yo preservo mi virginidad, preservo el don, la primera virginidad o la segunda, para entregárselo a alguien. Entonces yo no digo, o sea, no es que me guardo para morir envuelto en papel de regalos, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? O sea, si acaso me guardo es para poder entregarme a alguien que valga la pena. Y lo que le da sentido a la virginidad es la noción de don. Una espera, pero es una espera que se ordena a dar. Dar en el matrimonio, darme en el matrimonio, o darme a Dios también en la vida consagrada. Yo no me puedo entregar a Dios en la vida consagrada si no me descubro infinitamente también valioso. Y eso que tengo, eso que valgo, no estoy dispuesto a dárselo a cualquiera. Se lo doy a Dios solamente. Y por eso hablamos de una virginidad consagrada también. Más allá de que uno sea virgen o no, que acerca de la vida consagrada. ¿Se entiende esto? Porque claro, en la vida consagrada es importante recuperar la virginidad desde la perspectiva del don. Porque yo me estoy entregando a Dios. Pero no puedo darle a Dios cualquier cosa. No puedo darle a Dios despojos. Tengo que darle algo bueno, una persona íntegra, armada. ¿Se entiende? Esto no igual con otra persona. Entonces, si hablamos de una segunda virginidad o de darle un contenido a la primera virginidad, hablamos siempre de esperar para dar. ¿Y por qué tiene sentido la espera? Porque yo me descubro valiosa o valioso. Y eso que valgo, eso que tengo, eso que soy, no se lo puedo dar a cualquiera. Ese es el sentido de la segunda virginidad. Y si es que yo quiero vivir una segunda virginidad, o quiero vivir bien mi primera virginidad, es imposible vivirla o es imposible no vivirla a menos que la asocie también a la noción de castidad. Y de eso vamos a hablar ahora como un tercer punto. Primer punto, entonces, distinción entre castidad, virginidad y celibato. Segundo punto, segunda virginidad. ¿Se entendió más o menos lo que queríamos decir o no? ¿Sí? Bien, avanzamos entonces. Castidad. Cuando hablamos de castidad, hablamos obviamente de una virtud, pero es un punto medio entre dos extremos. Se los planteo así. ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto a la justicia? La injusticia. Bien. Póngame un ejemplo de injusticia. Yo trabajo para una empresa o para una persona que me contrata y me dice, vas a hacer un trabajo que realmente como que califica para que uno tenga el sueldo mínimo y en vez de pagarte los 450 que tú mereces, te pago $100 solamente. ¿Esta persona está siendo justa conmigo o no? No. Ahora, si me dices, ¿sabes qué? Me caíste muy bien y en vez de darte 450 te voy a dar 4.500 por tu trabajo. Por un trabajo que vale un sueldo mínimo. ¿Esa persona está siendo justa conmigo o no? No. Porque no me está dando lo que me corresponde. Entonces, uno puede ser injusto de dos maneras.
Uno puede ser injusto porque da más, o uno puede ser injusto porque da menos. La justicia entonces implica siempre un punto de equilibrio. Uno puede irse de más, uno puede irse porque da menos. Claro, sí, la equidad. Bueno, la equidad es un tipo de justicia, pero sí, podríamos decir que sí. Ahora, eso lo podemos llevar también al ámbito de la castidad. Cuando hablamos de castidad, hablamos de un punto medio entre dos extremos. ¿Cuál es el vicio opuesto de la castidad? La lujuria, dicen ustedes. Bueno, la lujuria es uno de los opuestos de la castidad. Santo Tomás de Aquino dice que por un lado está la lujuria y por otro lado está la insensibilidad. ¿En qué sentido? Por un lado la lujuria, ¿a qué se ordena la lujuria? La búsqueda del placer por el placer. ¿Eso es castidad? No. Es como que un uso de placer en exceso. Me pasé de la raya con la lujuria, ¿no? Me fui del punto de equilibrio. Pero por otro lado, en el otro extremo, dice Santo Tomás de Aquino, está la insensibilidad, que es un rechazo absoluto del placer por considerarlo algo malo. Y eso tampoco es la castidad. Eso es algo en realidad que está en el lado opuesto de la lujuria, pero también es un vicio opuesto de la castidad. Por eso la castidad se encuentra en el punto medio entre estos dos extremos. Ni lujuria, que plantea que el fin de la sexualidad es el placer, ni la insensibilidad que plantea que el placer es algo malo, demoníaco, algo que te va a llevar al infierno siempre. El punto medio en la castidad reconoce la bondad del placer, lo reconoce como algo bueno y en eso corrige a la insensibilidad, pero reconoce también que el fin de la sexualidad no puede ser el placer, sino que el placer es un insumo para el amor. Y en eso corrige a la lujuria. Y entonces lo propio de la castidad es ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Hay que hacer una distinción muy importante cuando hablamos de castidad, porque se suele vincular mucho o asociar mucho la castidad a lo que nosotros podríamos llamar como continencia, pero en el mundo no académico se la llama también como represión. Piensen, por ejemplo, en los cinturones. Si yo les digo cinturón de castidad, ¿qué piensan? Un candado, ¿no? Bueno, pero si es que la castidad es un candado, ¿quién de ustedes quiere vivir la castidad? O sea, si la castidad es un candado, si la castidad es algo represivo, si la castidad es algo que me quita libertad, si la castidad es una cárcel, ¿quién quiere realmente vivir la castidad? El tema es que se asocia la castidad precisamente a eso, a un candado, a una represión, a una cárcel, y se confunde entonces castidad con continencia. Y hay una diferencia grande entre la castidad y la continencia. Porque la continencia, se centra en el resultado. La castidad, en cambio, se centra en el proceso. ¿En qué sentido? Imaginemos que alguien no tiene relaciones sexuales con su enamorada, con su pareja, pero esta persona permanentemente, interiormente, se consume por el deseo de estar con su novia, con su novio. Pero llega un punto tal que no puede encontrar paz. Y todo el tiempo está pensando en eso y permanentemente como que se hace violencia, se hace fuerza para no intentar algo con ella. ¿Esta persona vive la continencia? ¿Sí o no? Sí, porque no tiene relaciones sexuales. ¿Esta persona vive la castidad? No, porque interiormente el tipo es un desastre. Está en una lucha permanente y eso no es la castidad. La castidad debe darme orden, la castidad debe darme paz, la castidad debe darme libertad. Y por eso la castidad no se centra en el resultado, en el cómo consigo lo que consigo, sino que se centra en el proceso. Porque no basta simplemente no tener relaciones sexuales, no basta simplemente no ver pornografía, no basta simplemente no recurrir a la masturbación, no basta simplemente no excederme con mi pareja.
La castidad supone una actitud del corazón, en primer lugar, y una ordenación interior, de forma tal que mis acciones, mis palabras, mi forma de usar internet, mi forma de mirar, mi forma de bailar, mi forma de abrazar, mi forma de besar, todo eso se ordene siempre al amor, es decir, hacia la búsqueda del bien para la otra persona. Y no solo las cosas que hago, sino también las cosas que pienso. Y en cierto sentido, poco a poco, también las cosas que voy sintiendo. Pero lo que me ayuda a construir la virtud de la castidad no es el no. Desde el no se construye la represión, se construye la continencia, no la castidad. La castidad siempre se construye desde el sí. Y si acaso le digo que no a ciertas cosas, este no siempre es la expresión de un sí más grande. Por eso la castidad siempre tiene que ser vivida como una ganancia. Si yo me quedo en el no, voy a vivir la castidad con frustración. En cambio, si es que me quedo con el sí y descubro el valor de aquello a lo cual me entrego o de aquello que elijo, renunciando a esto otro, entonces empiezo a vivir la castidad de una manera distinta. Porque la vivo con alegría, la alegría de la ganancia. ¿Se entiende más o menos esto? Caracterización de la castidad, entonces, una ordenación de la fuerza del mundo de la sexualidad hacia el amor. Y una última cosa, justo respecto de la virtud de la castidad, es que si bien esta puede vivirse como una lucha, la lucha se da solamente al inicio. Y en la medida que uno va avanzando en la vivencia de la castidad, poco a poco se le va haciendo más sencillo. Me gusta, por ejemplo, comparar el hecho de aprender de vivir la castidad, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a manejar algún vehículo, o por ejemplo, montar a caballo. ¿Quién de ustedes sabe montar a caballo? Bueno, ahí Francisco tiene caballos, tiene una academia de equitación también, así que si desean, pueden después decirle porque hay un descuento para los que hagan estos cursos más fuerte. Bueno, yo tuve una experiencia montando caballos, porque yo nunca me subí a un caballo en la vida y allá en Argentina, por lo menos en el seminario, mucha gente sabe montar caballo, entonces una vez me subí a un caballo que no estaba muy amaestrado y la encargada del lugar de equitación, porque era como que nos subía el caballo y después vayan al campo y paséense por donde quieran, un lugar enorme. Decía, tienes que demostrarle quién manda. Bueno, no tenía idea, pues entonces el caballo permanentemente se me iba contra las ramas del costado, yo estaba acá y como que me iba raspando todo, y después el caballo fue directo al lugar ¿cómo se llama el lugar donde se guardan los caballos? Bueno, pensé que era más complicado, dale. Fue directamente al establo solo y se quedó parado. Entonces yo como que, o sea, la chica que me acababa de subir, me vio y yo me hice como que no, o sea, ya terminé el paseo, o sea, ya está, o sea, para no quedar mal, ¿no? Pero lo que voy es, para mí fue una experiencia pésima la primera vez que monté caballo. Pero yo me imagino que si es que, por ejemplo, voy a la Academia de Francisco y él me da unas buenas clases de equitación, esa experiencia inicial que fue horrible, poco a poco se va a convertir en una experiencia satisfactoria. ¿El ideal o no? Me imagino. Y entonces, de pasarla terriblemente mal montando a caballo, poco a poco me voy a entender más con el caballo, voy a hacerme uno con el animal y poco a poco entonces voy a disfrutar cada vez más los paseos. Pero eso no ocurre al inicio. Eso ocurre cuando uno poco a poco va adquiriendo práctica, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando uno aprende a manejar bicicleta, cuando uno aprende a manejar, cuando uno aprende a tocar algún instrumento musical y cuando uno adquiere cualquier virtud, concretamente también la virtud de la castidad. La castidad al inicio se va a hacer difícil, se va a hacer ardua. Como al inicio es difícil agarrar una guitarra y empezar a tocar, porque te duelen los dedos, porque no sabes pisar bien el traste de la guitarra. Como también se hace difícil al inicio subirte a un caballo, porque no sabes en qué momento inclinarte hacia adelante, hacia atrás, no sabes cómo decirle derecha, izquierda, no sabes si es que tienes que patear, no cuán fuerte hay que hacerlo, lo de las riendas y demás. Yo le decía arre al caballo y no hacía nada. Bueno, pero se entiende, ¿no?
Poco a poco vas adquiriendo práctica y eso que al inicio se te hacía difícil, a medida que vas progresando se te va haciendo fácil. En segundo lugar, lo vas haciendo de manera rápida y eficiente. Y en tercer lugar, experimentas un cierto placer haciéndolo también. La dificultad se da al inicio, sí, es natural, pero lo normal es que uno poco a poco, en la medida que va agarrando destreza en la práctica de la virtud, esa dificultad empieza a reducirse. Y poco a poco lo va haciendo uno cada vez más fácil, rápido, de manera eficiente, experimenta un cierto deleite, un cierto placer. Y entonces empieza a vivir como la castidad a uno le da libertad y me ayuda a ser la mejor versión de lo que puedo ser en el ámbito del amor. Eso no quiere decir que yo voy a controlar directamente mis sentimientos. Por ahí veo a una persona que me parece simpática y me dan ganas de mirarla o surge un experimento, una atracción hacia ella. Pero esa atracción o ese deseo ya no surge de una forma tan violenta como antes y no me condiciona tal vez como lo hacía antes. Uno se siente más dueño, por así decirlo, de sí mismo. Y eso es lo que te da la virtud de la castidad.